es crucial para Bolivia es el tema del gas. En un momento en el que se han caído los precios, no solamente del gas, del petróleo, de los minerales, ha encontrado al gobierno en una etapa en la que se habían farreado el dinero y no hay quien diga nada al respecto. Quiero decirles que en el país estamos viviendo un caos, pero de proporciones. Primero, porque esos dineros que han ingresado en grandes cantidades en una década por el gas no han sido utilizados para resolver temas de infraestructura básica para hacer obras de gran envergadura. Se han hecho gastos dispendiosos, se han comprado helicópteros para los ministros, aviones para los ministros, y tengo entendido que se van a comprar más artículos suntuarios para los ministros. Es decir, en la borrachera se fue todo el dinero. ¿Y qué sucede? Es la gente, los contribuyentes, el pueblo el que tiene que pagar los platos rotos. Pero hay varios temas para entrar a fondo y qué mejor hacerlo con un experto en economía como es nuestro colega desde Tarija, Humberto Bacaflor, para hablar de esa borrachera que se ha tenido de gastadera de recursos, no solamente en el fondo indígena, sino en situaciones similares. Sobre la impunidad estamos viviendo, pero ¿de qué se va a disfrazar ahora el gobierno, Humberto, para afrontar, sin decir más, los bonos, por ejemplo? Juancitos Pintos, Juana Zurduy, la cantidad de supernumerarios que ha capturado el gobierno, no solamente en el área de minería, sino en toda la función pública. Un fuerte abrazo y bienvenido, buen día. Buen día, Marianela, buen día a los televidentes. Sobre el gas hay tantas malas noticias que no sé por dónde comenzar. A ver, una estadística. Resulta que el gas natural se había convertido en la estrella de la economía boliviana y de las exportaciones bolivianas desde principios del siglo. Pero resulta que ocurre que ahora, en el mes de julio de este año, hace 2 meses, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas nos revelan que por primera vez desde el año 2002 los minerales le ganan ahora al gas natural en el ingreso por exportaciones. Y desde el 2004 que no se daba que también las exportaciones no tradicionales le ganen al gas. Entonces, realmente la política hidrocarburífera del gobierno ha sido tan mala que está provocando esta situación desastrosa en la cual las exportaciones están cayendo, la producción se ha estancado debido a que no han venido inversiones y ahora se está dando el caso de un mensaje de lo más preocupante de parte de Brasil. El gobierno brasileño ha hecho saber que para la renovación del contrato del gas, el actual vence el 19, para la renovación, para la ampliación, para que haya otros 20 años de venta gas a Brasil, dice el gobierno brasileño que estaría interesado en comprar solamente la mitad del gas que compra ahora de Bolivia, es decir, no 30, sino 15 millones de metros cúbicos diarios. Es una noticia muy preocupante. El gobierno no ha podido reaccionar eso a 78 horas que se ha difundido esa noticia y el gobierno no ha tenido capacidad de reaccionar. Solamente el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, ha llegado a decir que él cree que Brasil de todos modos va a necesitar el gas boliviano, que va a comprar nomás todo el volumen que estaba comprando hasta ahora. Es lo que dice el ministro de Economía. En cuanto a los improvisados ejecutivos de YPFB, el presidente de YPFB, Guillermo H., la única experiencia que tiene en este tema es que durante la gestión de Santos Ramírez estuvo a cargo de la importación de diésel. Todo lo que sabe de hidrocarburos es cómo se importa diésel. Entonces no sabe cómo reaccionar ahora y estamos en este problema. Otro problema
que hay con el gas. Según siglo XXI, entre enero y julio de este año, en realidad entre enero y agosto de este año, que hay estadísticas, Bolivia le estuvo enviando a Argentina un promedio de 14 millones de metros cúbicos diarios de gas, cuando tenía que haber mandado 19.9, es decir, casi 20, y le estaban mandando, todavía le sigue mandando 14 millones de metros cúbicos. El problema en este caso es que le tenemos que pagar a la Argentina por el gas que no le enviamos, ¿no? Pero además le tenemos que pagar una multa de 15% de ese monto. Entonces, todos estos problemas que llegan ahora y que nos encuentran en una situación muy difícil, el gobierno está apretando los cinturones, está pidiéndoles, y que además que me están sugiriendo en este momento que hay que recordar que le debemos a Brasil 2 años de gas, por un gas que Brasil ya pagó al principio de este contrato. Entonces, en este momento la cosa está muy, pero muy difícil. El experto Mauricio Medinaceli dice en una columna de su blog que la exportación de urea de Bulo Bulo va a ser tan dificultosa que mejor negocio sería seguir exportando solamente gas, porque resulta que la urea tiene un costo de transporte para llegar a los mercados de exportación tan alto que hace que no sea competitiva. Y eso en esa planta de urea se está invirtiendo como 2.000 millones de dólares, incluido el ferrocarril que tendría que estar entregado dentro de 2 años. No han coordinado ni siquiera eso. Y lo peor es que la han puesto, Humberto, y lo peor es que la han puesto en el centro de Bolivia. En enero la planta va a comenzar a producir, pero dentro de 2 años va a estar recién funcionando el ferrocarril para sacar la producción. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la producción de aquí a dentro de 2 años? Esa es una imprevisión a la que cometió en el caso de la planta separadora del Gran Chaco. Allí la planta está produciendo GLP, pero resulta que no saben qué hacer con el GLP. Una vez pusieron ese GLP para mandarlo al Paraguay en unos camiones cisternas, pero un masista de apellido Cejas se le ocurrió poner en el cisterna también cocaína. Entonces la Argentina ha prohibido que entren esos cisternas por su territorio y ha pedido la extradición de ese señor Cejas. En fin, el asunto del gas es un drama en este momento. Se acabó la Bolivia potencia gasífera. Hoy día hay en el periódico El Diario de La Paz un artículo acerca de eso. Te recomiendo que lo leas y lo compartas con los televidentes. Es un repaso que hemos hecho Pedro y yo sobre la situación del gas en el país. Se acabó el gas, allá hay pánico en el gobierno por el asunto del gas. Ese es un tema que yo creo que está en este momento en el primer lugar de las preocupaciones y las angustias de todos los bolivianos. Bueno, ¿y qué seguridad tenemos de que funcione el ferrocarril? Porque además la planta está en el corazón de Bolivia prácticamente. Yo creo que la planta la han puesto ahí por algún error, o quizás por algún homenaje que le quería hacer el presidente Evo Morales a Bulo Bulo. Ahí es donde se produjo la primera batalla de los cocaleros contra la policía. Antes de que comenzara este siglo, en Bulo Bulo se produjo una emboscada de los cocaleros a los policías, y fue la primera batalla, digamos, dada por los cocaleros contra el Estado boliviano. Quizás él decidió que sea en Bulo Bulo la planta en homenaje a esos combatientes, esos héroes cocaleros que emboscaron a la policía en la batalla que estaba dando Evo Morales, en la guerra que estaba dando Evo Morales al Estado boliviano. Bueno, en todo caso, el tema es terrible porque la ubicación de la planta, no sé si es error o es prácticamente ineptitud de la gente que maneja los recursos del país, que comete frecuentemente este tipo de situaciones. Lo peor de lo peor es el tema de que veremos primero si funciona el ferrocarril. Esa es una condición importante, Humberto. Sí, Marianela. Ahora hay otro tema más que de la economía que a mí me preocupa mucho,
gobernaciones y alcaldías, además de las universidades. Y el gobierno un poco ha dicho, bueno, búsquense la vida ustedes, alcaldes, gobernadores, creen sus propios impuestos, no sé, arréglensela porque no hay plata, se acabó la plata del gas. Y después de haberlo pensado, algunos alcaldes, algunos gobernadores han decidido pues esa estrategia, algunas estrategias, y por ejemplo algunos alcaldes en Santa Cruz han decidido quitarle el trabajo a los dragueros que explotan la arena, de eso habíamos hablado ya una vez, sí, y el ripio en los ríos de Santa Cruz, ¿no? Precisamente en La Guardia. Un alcalde en La Guardia de apellido Morales, que se había dado el lujo de decencia el año 2009, cuando dijo que él no iba a recibir el cheque de Evo Morales. Dijo, ¿por qué me tienen que dar a mí un cheque? ¿No? Yo soy el alcalde, no soy el dueño del pueblo de La Guardia, dijo él. Que pongan esa plata en el Sigma, porque ahí tenemos una cuenta, la alcaldía de La Guardia tiene una cuenta. Yo no tengo por qué estar recibiendo cheques del presidente. A ver, qué frase más digna, ¿no? Pero parece que el poder lo ha transformado y ahora este alcalde de La Guardia le ha pedido disculpas al presidente Evo Morales por haber rechazado aquel cheque y se ha convertido en un señor que está quitando de los ríos de la zona a los dragueros, a la gente que trabaja con el RIP y todo eso. ¿Para qué? Para que entren unas empresas creadas en el Chapare. Entonces estamos viendo cómo, por ejemplo, el alcalde de La Guardia hace eso. Y cómo es que el gobierno, por su parte, el gobierno central dice, ya, no tenemos plata, entonces ¿qué vamos a hacer? Le quitaremos las minas que están explotando los cooperativistas. Se las quitamos y de esa manera hacemos unas empresas que paguen más impuestos. Pero lo que nosotros queremos es que se paguen impuestos, ¿no? Pero son miles de personas perjudicadas. En el caso de las cooperativas mineras son 120.000 cooperativistas. En el caso de los dragueros son unos cuantos miles también. Pero estamos viendo cómo la burocracia en Bolivia está avanzando en contra de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos. Gente que estaba trabajando años, explotando, sacando los áridos, como se llama, de los ríos, ¿no? Seguramente lo que había que hacer era cobrarles impuestos, o no sé qué, hacer una reglamentación. ¿No? El alcalde de La Guardia, si no me equivoco, es aquel alcalde que ha sido considerado uno de los mejores alcaldes por su eficiencia y por su buen trabajo, Humberto. A él nos referimos, al alcalde de La Guardia. Y ahora es un masista más, y es una persona que ha decidido llevar a La Guardia a las empresas de los cocaleros del Chapare para que exploten los áridos. Entonces estamos asistiendo a esta especie de asalto de la burocracia a las actividades económicas de los bolivianos. Bueno, el tema es complicado. Yo creo que no solo esto, sino el aparato burocrático se lo está comiendo al Estado prácticamente. Y yo no sé de qué se disfrazarán a la hora de cumplir todos los compromisos prebendales que ha asumido este gobierno en esta década de administración, Humberto. Si no hay nada más, un fuerte abrazo, gran tema el que ha tocado usted,